que se vuelve independiente en estas dos áreas es una persona que avanza rápido, ¿sí? Yo estoy seguro que a medida que vayamos hablando, muchos se van a sentir identificados y se van a ver en alguno de los dos lugares. Estos son principios para ponerlos en práctica y para transformarlos en un hábito, ¿sí? Y que rige para todos, ¿sí? Sí. Entonces, en primer lugar, ser personas independientes en lo emocional, ¿sí? No depender de nadie, absolutamente. Es decir, nosotros estamos creados para relacionarnos, para trabajar, para compartir, para, lógicamente, tener una profunda amistad. Uno de los mandamientos más profesados por Cristo fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Él, el amor que Él tuvo por el hombre, por sus discípulos, por los que lo seguían, no interfirió en el camino que Él tenía que seguir. Él sabía cuáles eran los pasos a recorrer y sabía que tenía que llegar a ese lugar. Es decir, no dejó de amar, no dejó de cuidar, no dejó de acompañar, pero no se desenfocó. Fue una persona sanamente independiente, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de ser gente que se transforma en gente independiente en lo emocional, en lo sentimental, que podemos tomar decisiones por nosotros mismos sin depender todo el tiempo del otro. A veces hay gente que no puede hacer cosas si no está acompañada. Qué importante que es eso. Exacto, eso retrasa en el camino, porque entonces uno siempre va a necesitar la compañía de alguien. Y hay ciertos trechos del camino que los tenemos que hacer solos, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Por más que nos guste o por más que no nos guste, hay ciertas partes del camino que los tenemos que transitar solos. Y una persona que puede entender esto y que construye su propia historia, entonces es una persona que se vuelve efectiva en aquello que está persiguiendo, está preparada para cosas más grandes, ¿sí? Gente que necesita volverse independiente en lo emocional y independiente con respecto a la gente. Por ejemplo, uno observa mucho en los trabajos también como empleado. ¿Sí? ¿Cuánta gente nosotros hemos conocido por la tarea que desarrollamos como pastores? A veces que la exigencia de un trabajo termina provocando un estrés, un cansancio grande, porque hay una dependencia absoluta de ese lugar. A ver, yo no estoy diciendo de enviar audaces por la vida a que abandonen los trabajos, ni mucho menos, pero sí a poder darnos cuenta cuando nosotros hemos encerrado absolutamente todas las posibilidades en un lugar y nos hemos vuelto dependientes de ese lugar. Hemos conocido gente estresada por estar en lugares con esas características, porque en algún momento se propusieron dentro suyo que salgo de acá y no hay más nada. O sea, claro, si pierdo este trabajo me quedo sin nada. Entonces entraron unos niveles de estrés altos y el problema de la persona que está estresada es que justamente no se da cuenta. No sabe, por eso se estresa, por eso vienen las consecuencias, porque no sabe poner el freno. Entonces sigue hasta que el cuerpo termina pasando factura y bueno, es ahí donde la persona recapacita. Entonces uno ve mucho esto en generalmente pasa en empresas grandes también, donde uno ya se adhirió al concepto de que esto es lo único que hay, de fuera de esto no hay más nada. Entonces se vuelve dependiente de un lugar, ¿sí? Y después también el empleador. Me ha pasado mucho también ver gente que empleó gente capaz, pero impuntual, que no cumplía, con mucha capacidad, pero faltaba. Claro. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿pero por qué no tomás a otra persona? ¿Por qué o no lo despedís? Y a veces se vuelve dependiente o de una indemnización o de la capacidad de la persona. Entonces sigue arrastrando el problema y pateándolo para adelante porque piensa que no va a conseguir una persona similar, y entonces la dependencia se crea y uno pierde efectividad en un negocio. Sí, o a veces uno encuentra mejor persona. Exactamente. Sacando esa persona, encontrarse justamente la persona indicada. Exactamente, la persona correcta. Por eso uno tiene que revisar cómo funcionamos con respecto a este tema. Entonces, ser personas independientes también con respecto a este tema nos va a hacer más efectivos. A veces detrás de la persona o del empleo hay una oportunidad mucho mejor
que no estamos percibiendo, no la estamos viendo. Claro. ¿Sí? Claro. La dependencia también, la independencia sentimental también es importante. Creo que esa es la más delicada, ¿no? Es una de las más delicadas. La persona está arraigada en eso. Claro, cuando se involucran las emociones y los sentimientos es todo mucho más complicado, pero tampoco es imposible y es algo que todos tenemos que trabajar. Por eso uno no habla desde la superación y desde poniéndose encima de todos tenemos que trabajarlo. Son cosas para echar mano como herramientas, como siempre digo, para poder progresar y para poder crecer. ¿Cuántos escuchamos alguna vez la frase "si te vas me mato"? Si te vas me mato. Sí, o les pasa que viste que quedan como en el tiempo de la persona, ¿no? Se queda ahí. Cuando la persona se fue, la dejó, lo que sea, queda en el tiempo. Quedan, o sea, con la ausencia y el vacío, pero con una... no resolutorio. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, uno tiene que buscar ser una persona independiente también en este sentido. Parece medio contradictorio, porque uno, en los sentimientos no solamente estamos hablando de una relación marido-mujer o una pareja, también madre-hijos, también ocurren este tipo de cosas. Amigos, amigas. Yo tengo un amigo que tiene algunos años más que yo, unos 25 años debe tener más o menos. Pero algunos años más que yo, su madre también grande y una tana, unos 80 años. Y en una oportunidad, o sea, esta mujer tenía siempre la costumbre de decir, me tienen cansado, me voy a matar, y siempre con la misma historia. Entonces todos corrían detrás del grito de la mujer. Hasta que un día este amigo agarró el frasco de pastillas, dijo, "te vas a matar", entonces lo destapó y se lo tiró en la mesa y dice, "mátate ahora". "Mátate", me dice, "me tenés cansado". Y la mujer se quedó, claro. Y se quedó paralizada. Realmente ahí lo pensó y se dio cuenta que ya la manipulación no estaba dispuesta. Bueno, igual no intenten esto en sus casas porque puede haber alguno que sí. Pero digo, esas frases, cuando una persona ya está pronunciando esas frases, es una persona que se volvió dependiente, absolutamente. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que compartir, lógicamente, trabajar en equipo, compartir con el otro, pero ser independientes sentimental y emocionalmente. Construir también nuestra propia historia. No depender en los sentimientos con respecto a la pareja o a un amigo o a los hijos, etcétera, etcétera. Uno tiene que revisar esos padres que no pueden soltar a sus hijos que no pueden soltar a sus padres porque se volvieron tremendamente dependientes, y el tiempo, como dijimos al comienzo, pasa, y junto con el tiempo, oportunidades. Ahora, yo sé que la vida, Dios nos da siempre nuevas oportunidades, pero bueno, el tiempo no regresa, entonces uno tiene que saber aprovechar. ¿Sí? Entonces está bien encariñarnos y compartir. Vuelvo a este punto, todos tenemos que saber relacionarnos. Walt Disney dijo que no importa lo grande que sea el sueño que tenga una persona, necesita gente para poder llegar a ese lugar, y no a manera de usar a la gente, sino realmente poder saber cómo compartir, pero sin habitar en una dependencia total. Eso nos va a quitar fuerza, nos va a quitar propulsión para poder lograr lo que nos hemos propuesto. Después, otro punto es volvernos personas independientes de las circunstancias, ¿sí? Que también nos cuesta. Poder saber de que nosotros, en todo el género humano, la raza humana, existe la capacidad de desarrollar nuestro potencial independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Hay muchísimos casos de gente que en las situaciones más críticas y más terribles resurgieron como el ave fénix, ¿sí? Y lograron cosas increíbles, extraordinarias, porque se animaron a creer de que las circunstancias no siempre tienen la razón y de que uno puede cambiarlas, ¿sí? Hace poco leía la historia de
de Sylvester Stallone, y que cuenta la historia que después de una crisis matrimonial la mujer lo echa y lo único que se lleva es al perro. Y bueno, después de 3 días no tenía ni para comer, entonces lo que a él se le ocurre hacer es vender el perro. Termina vendiendo el perro en un bar, se va y se coloca allí en la puerta, en la entrada de un bar, vende el perro, le dan, creo si no me equivoco, no sé si $25 en aquel entonces, no le alcanzaba para mucho, pero era lo único que tenía. 2 días después él va a ver una pelea, peleaba Mohamed Ali, Cassius Clay, con otro boxeador que no recuerdo el nombre, y dice que esa pelea lo llevó a él a inspirarse para escribir todo el libreto de la película Rocky 1. Qué tremendo, ¿no? Y lo más tremendo es que una vez que él tenía el libreto en la mano, él cuenta que lo fue a ofrecer a la industria cinematográfica, a una de ellas, y le dijeron perfecto, le ofrecieron algo así como $250.000. Y él dijo perfecto, pero la quiero protagonizar yo. Entonces ellos dijeron no, nosotros queremos un actor profesional, porque él no lo era. Entonces dijo no, entonces no. Y se quedó con el libro, o sea, no tenía nada. Y dijo que no, y después volvieron a ofrecerle más dinero, $350.000, y él dijo perfecto, pero yo la quiero protagonizar. Le dijeron no. Entonces dijo no, entonces no hay libreto, hasta que finalmente logró que le paguen algo así como $45.000, mucho menos de lo que le habían ofrecido antes, pero él la protagonizó. Y bueno, y lo demás ya es historia, ¿no es así? Claro. Siguen todavía con... Sí, no, yo no sé cuánta vaya, sexto, séptimo. Sí, por la 23, o sea, yo creo que él ya debe haber preparado un clon para que siga después haciendo las películas de Rocky, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente? Es un ejemplo entre miles, gente que se animó a levantarse en medio de las circunstancias adversas y logró cosas increíbles. Creo que lo hemos mencionado también acá, el fenómeno de la resiliencia, ¿sí? Gente que atravesó situaciones dolorosísimas, tremendas, y salió mucho mejor que antes. La gente se pregunta cómo puede ser, con todo lo que le pasó, que esta persona esté mejor que antes, y esté más fuerte, esté más capacitada. Y bueno, es que justamente gente que en algún punto decidió que las circunstancias no iban a marcar su destino, no iban a marcar su futuro, y se animaron a ser independientes de las circunstancias, ¿sí? Hoy por hoy vivimos en medio de un clima constante de movernos para donde va la masa. Entonces la masa dice no hay plata, no hay plata, no hay trabajo, no hay trabajo, todo el mundo se enferma, hay enfermedad por todos lados. Entonces uno tiene que levantarse para ser más efectivo, creer que puede ser independiente, también con respecto a las circunstancias que lo rodean, ¿sí? Bueno, ¿está interesante? Interesantísimo. Qué bueno. Después, otro punto también importante es que si hemos de perseguir algo, comenzar siempre con el final en mente. Es siempre tener el final en mente. Es decir, eso se va a transformar en nosotros como un filtro que nos ayude a poder darnos cuenta qué cosas nos sirven en el camino y qué cosas no. Una mente enfocada es una mente poderosa. Una persona que está enfocada es una persona que realmente va a llegar lejos. Así dicen los que más saben, ¿sí? Preguntarnos cómo queremos terminar, ¿sí? Poder visualizar el final. Dice que si 8 van en un bote y uno no rema, el que no rema pesa. Así que entonces uno tiene que ver cuáles son aquellas cosas que subimos al bote de nuestra vida y que no reman, no ayudan. Entonces, si tenemos el final en mente, podemos desarrollar la capacidad de elegir, es decir, esto no me sirve, esto no tiene mucho que ver con lo que yo estoy persiguiendo, esto en vez de darme fuerza me va a terminar echando para atrás o quitándome el tiempo, claro. ¿Sí? ¿Cuántos futbolistas, deportistas con carreras extraordinarias abortados a mitad de camino porque un día apareció la droga o apareció, entre comillas, lo que se llama la joda, ¿sí? Y se cruzó en el camino y hubo una simpleza para decidir y se terminó negociando, y entonces cuando uno negoció con todas estas cosas
se dio cuenta de que perdió el rumbo, perdió el enfoque, y vaya a saber dónde terminó. Vuelvo a repetir, la vida siempre da nuevas oportunidades, Dios es bueno, ¿sí? Pero se pierde tiempo. Entonces, ¿cuántas personas quisieron, soñaron durante años con una familia, y el día que la tuvieron, subieron una tercera persona al bote, y entonces las cosas que tarde o temprano siempre terminan saliendo a la luz, se terminó perdiendo esa familia? Quizás uno dice, bueno, pero quedaron los hijos, están... Sí, pero... lo que quiso construir lo derrumbó. Entonces es difícil en estos tiempos. Entonces una persona que está enfocada, que tiene realmente el final en mente, desarrolla la capacidad, el filtro para decidir, bueno, esto me sirve y esto no me sirve, y entonces poder seguir caminando. A veces tomar este tipo de decisiones no siempre atrae nuestras ganas y la simpatía de todo el mundo, pero bueno, pero lo importante... Pero así es la vida, uno tiene que tomar una decisión, porque si no es como que lleva gente en el bote y hay uno que te saca el tapón. Claro, exactamente. Creo yo. Sí. A veces es gente, y a veces son, qué sé yo, podemos hablar de hábitos, malos hábitos, vicios, qué sé yo, tantas cosas, decisiones tomadas bajo presión, bajo desesperación, que no tienen que ver con el final que ya está preestablecido en uno, que uno sabe que está en lo más profundo del corazón. Entonces eso nos va a terminar volviendo gente, hacer que nos volvamos gente efectiva, ¿sí? Comenzar con el final en mente y caminar con el final en mente, permanentemente. Y lo último es ser personas de rápida recuperación, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos de que en el camino a poder alcanzar lo que anhelamos y lo que soñamos vamos a tener tropiezos, vamos a tener fallas, nos vamos a equivocar, va a haber cosas que no van a salir exactamente como lo estábamos esperando, pero poder lograr ser gente de rápida recuperación, es decir, levantarnos rápido de un fracaso, de una oportunidad que no se dio, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo creo que también lo hablábamos en algún momento acerca de lo que decía Edison, ¿sí? Que creó la bombita de luz. Dice que tuvo más de 1000 intentos, y le dijeron, es un fracaso. 1000 intentos para poder crearlo, y él dijo, no, encontré 1000 maneras distintas de no lograrlo. Y él dijo, el camino al éxito está pavimentado de fracaso. Bueno, esperemos que no sea tan así, pero dice que la gente, cuando aprende a sobreponerse al fracaso, desarrolla también ese potencial. Y Edison creó la lamparita, y qué extraordinario, porque de ahí en adelante fue algo que ya no se pudo volver a crear, es decir, se mejoró, pero no se pudo. Es como la rueda una vez que se creó, ahora se va mejorando con el tiempo, pero no se puede volver a inventar la rueda. Entonces, a veces detrás de eso que nosotros estamos persiguiendo, y detrás de ese fracaso, quizás aparezca algo que marque la diferencia y que termine no solamente ayudándonos y favoreciéndonos, sino también favoreciendo a alguien más. Ser gente de rápida recuperación, no quedarnos y no abandonarnos demasiado tiempo en esos lugares, ¿sí? Tener conciencia, ¿sí? Y quisiera terminar con una historia que aparece en la Biblia. Dice que había un profeta llamado Samuel, y había un rey, el rey de Israel, llamado Saúl. Un rey al cual Dios lo había desechado porque había desobedecido. Samuel, este profeta, amaba a este rey, pero Dios lo había desechado. Entonces dice que Dios ya tenía otro plan, ya tenía otra persona escogida, pero Samuel no lo sabía. Y dice que continuamente, durante un lapso de tiempo, él lloraba a Saúl, y lloraba que Dios hubiese cambiado de plan. Entonces Dios irrumpe en la vida del profeta y le dice estas palabras: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Entonces le dice: levántate, que yo tengo preparada otra cosa, hay otra persona que va a ser levantada, que va a ser puesta en el lugar de él, y todo continúa.
Entonces dice que él se levantó y fue y ungió nada más ni nada menos a quien fue el rey David, que yo sé que todos conocemos, sí, que reinó durante 40 años en esa nación y fue una persona que Dios dijo, no hay nadie como él tiene un corazón conforme al mío. Qué tremendo, ¿no? Entonces, levantarnos y ser de rápida recuperación nos va a ser efectivo para poder alcanzar todo lo que está preparado para cada uno de nosotros. Detrás de ese fracaso, detrás de la desilusión que todos vamos a tener y por la cual vamos a atravesar, hay una oportunidad grande, hay algo que está esperándonos. Entonces, yo los animo, ¿sí?, a los oyentes a ser gente también de rápida recuperación, ¿sí? Bueno. Fantástico, Mariano, fantástico, porque aprendemos día a día, ¿eh? Muchísimas gracias, porque es extraordinario y bueno, y que nos quede, ¿no?, que aprender y que podamos hacer todo lo que nos dijiste. Te agradezco, muchísimas gracias por haber venido. Estamos en Pensalo Bien con Mariano Domenech y hoy fue el tema ¿Cómo ser más efectivo? Muchas gracias, Mariano. Seguimos en un